Guíame, oh Salvador, por la vía de salvación. Dios les bendiga nuevamente en esta preciosa mañana, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, dice Dios de los ejércitos, y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Clamar es gritar, llamar. Es un vocablo bíblico el cual tiene el sentido de gritar o vociferar. Es el término que se utiliza para expresar angustia o una gran necesidad. Es lo que hizo Esaú cuando fue arrebatada aquella primogenitura. Él gritó, él clamó por aquel acontecimiento. Hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta semana ha sido una semana difícil porque hemos mirado a través de las redes sociales como hermanos que hemos tenido la bendición de conocerles, de saludarles, de convivir en alguna ocasión de nuestra vida, están atravesando una situación altamente difícil. Y no ha quedado más que nosotros orar por nuestros hermanos. Uno de nuestros hermanos, llamado Obed Rodríguez, que le conocimos desde joven cuando estaba en Mount Pleasant, está en este momento pidiendo nuestras oraciones y hemos orado por él para que Dios le pueda sanar de acuerdo a su voluntad. No obstante, el día lunes precisamente, mientras estaba trabajando, recibí una llamada, vi otra llamada y dije, es una llamada insistente. Cuando llegué a la farm y ya pude estacionarme, porque no podía contestar, encontré un mensaje también. Ese mensaje, de una manera insistente, era de nuestro hermano Juan Arellano, para comunicarme que su amada esposa, nuestra hermana Irma, ya no se encontraba más con él. No hicimos más que orar a Dios y, como es la palabra de Dios, claramente y contundentemente, alegrado con el que se alegra y llorar con el que llora, llorar con él. Y la cosa no termina allí, porque luego de que hablé por él en la noche nuevamente, para orar con él nuevamente, hablo con nuestro hermano Sergio, y pues también atravesando situaciones difíciles, y que pues Dios bendiga de una manera a su hijito. Y cuando usted ve la lista que pusimos allí, usted no puede hacer más que orar por ellos. Porque luego, ya llegando del trabajo, esa semana, mi esposa me da una noticia, y acerca de alguien que conocemos por mucho tiempo. Él se llama el doctor Gali. A su esposa la conocemos, su hijo, colegio, en College Station. Pero él es un doctor de los que, si te conozco, te saludo. Y donde quiera que me lo encuentro, me saluda. Lo veo en el Walmart, aún cuando traemos máscara, y nos acercamos, nos saludamos, damos un abrazo también. Y desde mucho tiempo lo conozco porque Pablito estaba en pre-K, uno de sus hijos también estaba juntamente con Pablito. Y ha sido
años que les conocemos. Y no hay más cosa terrible, dolorosa, que un hijo se vaya antes que sus padres. Casi lo más que podemos nosotros saber es que los hijos sepultan a los padres. Pero más doloroso es cuando los padres sepultan a los hijos. Y me recuerda también mucho a Fernanda, quien viene siendo nuestra vecina allá en el pueblo de México. Ella sepultó primeramente a su hijo Terry, después a su hijo Eric, y ahora víctima del coronavirus en Fort Worth a su hijo Yolo. Y cuando usted ve todo esto, que personas que ha convivido, que usted aprecia, ama, dice, bueno, no hay más que clamar a Dios por ellos. Y la cosa no termina allí, porque ya regresando precisamente este fin de semana, miro en el Facebook lo que pone Ana Claudia, que nuestro hermano Guillermo Cortés, quien nos trajo a nosotros de México a Estados Unidos, sufrió un terrible accidente, fracturándose el cuello. Dice usted, wow, una semana muy difícil. Y vi porque gente que conocemos, gente que hemos convivido, y la cosa aún no termina allí. Si alguien que fue nuestro predicador, el hermano David Yasco, que nos ayudó a cargar el camión para movernos para Marshall, Texas, el de mudanza, sufrió un stroke y está en recuperación. Entonces usted dice, ¿qué hago, Dios mío, más que implorarte, suplicarte, que tú bendigas, que tú fortalezcas, que tú traigas la sanidad, el confort a estas personas que conozco? Como hace tiempo nuestro hermano José Luis Rangel, que hemos orado por él, y gracias a Dios que está en recuperación. Pero luego también al mirar con nuestro hermano Rudy Arguera, pone a su hermano, nuestro hermano Rigoberto Arguera, que también tuve la bendición de conocerle en Houston, y que antes ya había lidiado con el cáncer, y que le corten un pedazo de su hígado por el cáncer. Usted dice, wow, un servidor tuyo, Dios, está sufriendo también. Entonces el pueblo, hermano, necesita de Dios. Pero Dios dice claramente, si mi pueblo se humillare, y la humillación no es otra cosa más que, oh Dios, yo ya no puedo con esto, está más allá de mis fuerzas. La humillación no es, como no muchas veces se piensa este concepto que se tiene cuando la persona está pobre y andrajosa, que es una persona humilde. No, puede estar pobre y andrajosa y ser orgullosa. La humildad tiene que ver con depender de Dios 100%, de decir, yo ya no puedo más, Señor, necesito de tu ayuda. Por eso la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que seguir clamándole a Dios, implorando a nuestro Dios. Es lo único que podemos hacer por todas las personas que están sufriendo, atravesando situaciones difíciles. Y para colmo, otra situación difícil que experimentamos nosotros es que en un solo día 100,000 personas se infectaron. Y que uno de mis compañeros está infectado ahorita. Entonces, no hay más que clama a mí y yo te responderé. Y quiero, hermanos, hacer mi lección bien sencilla y bien práctica. Y aquí miramos el ejemplo, hermanos, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Cuando estaba el pueblo de Dios esclavizado, hermanos, eran tan duros los egipcios con ellos que, digámoslo, fueron inhumanos. Inhumanos, hermanos,
Y utilizo esa palabra porque cuando nosotros leemos la Biblia, particularmente el libro del Éxodo, en el capítulo 3, que leí el versículo 7, donde dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuál era la angustia, hermanos, que ellos estaban pasando allí? Capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza de servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Note que llegó un momento tan difícil que dice: amargaron su vida con dureza. Una esclavitud, hermanos, inhumana. Y entre más eran oprimidos, más se multiplicaban. Pero ellos clamaban a Dios, hermanos, imploraban a Dios que los liberara. De tal forma, hermanos, que nosotros vemos la mano de Dios. La mano de Dios, hermanos, se muestra porque en el capítulo 3, versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Moisés, he mirado cómo mi pueblo me está clamando. He mirado cómo mi pueblo me está implorando. Tú vas a ser el libertador. Tú los vas a sacar de allí de Egipto. Hermanos, y usted recuerda que el faraón no hacía caso, pero Dios tuvo que usar las plagas. Y aquellas plagas, hermanos, al final, la última, la muerte de los primogénitos, es cuando decían que se vayan, y les daban también regalos. Y entonces, como Dios, hermanos, liberó a su pueblo con brazo fuerte y mano extendida, porque Dios echó en el agua al caballo y al jinete, hermanos, y nunca más volvieron a verle la cara a los egipcios. Quiera Dios, hermanos, que nuestros hermanos salgan victoriosos y no vean más ese sufrimiento. Quiera Dios que Él pueda traerles la paz, el confort y la sanidad. Y sigamos orando, hermanos. No dejemos de orar por nuestros hermanos que están sufriendo, por nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Paso ahora, hermanos, a este pasaje del salmista. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 40, versículo 1 y 2. El salmista, hermanos, está hablando también de cómo pacientemente esperó en Jehová, y subraya: y se inclinó a mí, inclinó su oído y oyó mi clamor. Si mi pueblo se humillare. A veces, hermanos, no nos queda más que doblar rodilla, no nos queda más que clamarle a Dios, más que derramar lágrimas, más que implorarle a Dios a través de Cristo Jesús la situación que estemos atravesando, al igual que el salmista, hasta que Él logre escucharnos. Y cuando Él escucha el clamor, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué desesperante, hermanos, estar con tubos. Qué desesperante, hermanos, estar con una enfermedad la cual parece que no tiene solución, que no hay sanidad.
Pero el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que creó todo el universo, hermanos, el Dios al cual usted y yo servimos, al igual que el salmista dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, del lago pantanoso. Y vivimos en un mundo, hermanos, lleno de pecado y de maldad, en el cual, para donde quiera que usted y yo vayamos, podemos hundirnos en el lago cenagoso del pecado, de hacer lo que a Dios no le agrada. Pero Dios es poderoso para sacarnos de allí. Y entonces dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La peña y la roca, hermanos, es Cristo Jesús. Y cuando usted y yo nos afiancemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, y le pidamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos, Él escucha. Él escucha de la oración de sus hijos. Hubo un año, el año más difícil que quizás hemos tenido como familia, fue cuando yo ya no encontraba la puerta. Y lo que hice fue algo que yo le quiero aconsejar a cualquier persona, a usted y a quien me esté viendo por el video. Dije, ya no puedo más. Mi esposa se enfermó constantemente. Yo no podía faltar al trabajo, tenía que ir al trabajo. Ella tenía que ir sola con el doctor. Y a veces el doctor decía que no podía ir sola ella. En una ocasión la llevó a traer nuestra hermana Juanita. Muchas gracias por haberla acompañado. Luego me decían los hermanos americanos cuando llámanos, Víctor. Y a mí no me gusta ser una persona pues de incomodar gente. Y no, nunca les pedí ayuda, pero ellos sabían y decían, no, nosotros estamos para ayudarte, Víctor. Pero ese año fue de los más difíciles que yo recuerdo. Dificilísimos, porque cuando ya no pude más, estaban los hermanos americanos en una junta y les dije, por favor, oren por mi esposa. Los doctores pues no le encuentran la solución. Dicen que está bien y el tubo dice también que está bien. Todos los exámenes que le han hecho dicen que está bien. Y después que ellos oraron por él, me encontré otros hermanos americanos y afroamericanos, y claro, ustedes están les pidiendo la ayuda, y fueron también un equipo. Pero me encontré un hermano, un predicador, hermanos. Dios me llevó aquí al noreste. Usted recuerda que a veces hablaba con usted, ¿dónde está, hermano? Le digo, estoy en el noreste, cuando andaba buscando fondos para el radio, pero encontré un hermano, y ellos siempre también oraron por nosotros. Pero cuando usted pone en las manos de Dios eso, gracias a Dios que encontramos un doctor, y ese doctor dijo, este es el problema que tienes, se va a hacer la cirugía. Y gracias a Dios se hizo. Pero todo por la voluntad de Dios. Implorándole, pidiéndole a Dios, rogándole constantemente. Yo me iba al trabajo únicamente diciendo, bueno, cuídala, sé con mi esposa, levántala. En una ocasión se levantó en la noche y yo nomás oí que algo se oyó, un golpe. Dije, ¿qué pasó? Y pues yo cuando me levanté, me desmayé. Dije, oh, caray. Y me acordé mucho de lo que le pasó a la esposa del predicador de Jeremy. Él encontró a su esposa desmayada. Y pues usted recuerda, estuvo internada ya en Dallas. Gracias a Dios sobrevivió. Y es que cuando pasa una situación difícil en nuestra vida, no hay más que hacer que Dios ponga nuestros pies en la peña, en la roca que es Cristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo que le invito yo a cualquier persona que esté atravesando cualquier situación, por muy difícil que sea, que Dios le abra puerta y camino. No hay otra manera, hermanos. Este ejemplo es el ejemplo más práctico. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:30. Mire, a Pedro no le importó que Bartolomé lo estuviese escuchando, que Santiago lo estuviese escuchando. Él no dijo, sálvame, Señor, que perezco, sálvame. Sálvame, que perezco, Señor. Ha de haber sido un grito que se oyó casi en todo el mar.
Un clamor, hermanos. Se estaba hundiendo. Dice, me voy a ahogar. Muchas las veces usted y yo tenemos también que clamar hacia Dios. Oren por mí. Rueguen a Dios por mí. A través de Cristo. Y note que el único que podía salvarlo era el que estaba en el agua. Otros estaban en la barca. ¿Quién estaba en el agua? Cristo. ¿Quién podía extender la mano? Cristo, porque Cristo estaba cerca de él para poderlo sacar. Y Cristo lo sacó, hermanos. Pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que entre más pasa uno pruebas, la fe debe más acrecentarse? Más y más. Sí, confiar en los doctores, sí, confiar en la medicina, pero confiar en que Dios es el doctor de doctores y que Él tiene la última palabra, hermanos. Y que Él puede poner el doctor indicado, el medicamento, y que la situación que uno esté atravesando, hermanos, Dios la utilizará. Y Él da la última palabra. Aunque el doctor diga que no hay solución, que queda poco tiempo, Dios, hermanos, es el doctor de doctores, médico de médicos. Para ese tiempo, para que usted vea la gravedad, miré el bill de todo lo que mi esposa había estado en el hospital y todo lo que había ido, casi cada semana estaba en el hospital. Tengo muchas fotos de ella. Miré el bill, más de $180,000. Dije, wow, 180,000. Gracias a Dios que la aseguranza pagó todo. Pero cuando usted ve esta situación del coronavirus, lo atienden, luego le mandan el bill y casi, pues si no dice, caray, pues ya me sané, casi si no se muere del virus, casi que se quiere morir de ver el bill, el statement, dice, caray. Porque cobran exageradamente, hermanos. En una ocasión estuve en emergencia y por el puro hecho de darme unos Tylenol, no sé qué me dieron, se miró la cuentota. Dije, pues, oye, pues ni que me hubieras operado. Pero, hermanos, sí estamos en un sistema médico que es privado y que es muy costoso. Pero Dios siempre abre puertas y caminos, hermanos, cuando uno siente que se está hundiendo como Pedro. En esta mañana quiero yo invitarles a que nuestra fe no flaquee. Si usted tiene un familiar enfermo, un ser querido, un conocido, que su fe, hermanos, sea lo que menos disminuya. Al contrario, diga, con la ayuda de Dios saldremos adelante. Mi esposa parecía siempre que se iba ya a morir. Yo recuerdo que me decía, casi se despedía de mí y me decía que cuidara mucho a los niños. Pero gracias a Dios aquí está. No hay, hermanos, más grande bendición que usted y yo tenemos que un Dios al cual servimos. Un Dios en el cual hemos depositado nuestra fe. Un Dios el cual es nuestro Padre. Un Dios el cual, hermanos, dice, clama a mí y yo te responderé. Quiero, hermanos, compartir con ustedes este video. No lo pongo en grande, pero dejé.
de escuchar a nuestro hermano Obed. Love you all very much. Hermanos, aquí sigo. Les encargo que oren por mí, por favor. Los amo a todos. Y saludo a toda la familia, a toda la gente que quiero. Cuídense mucho. No puedo hablar mucho, pero aquí seguimos, ¿ok? Oren. Cuídense. Cuídense. Los amo. Bye. Fíjese lo que dice nuestro hermano. Oren por mí. Pero también dice algo que usted y yo olvidamos muchas veces. Decirle a nuestros seres queridos: te amo, hijo. Te amo, hija. Te amo, esposa amada, esposo amado. Cuidarnos en lo que sea nuestra posibilidad. Y casi nosotros, lejos de expresar ese amor, expresamos más regaños, más quejas, pero siempre decirles: te amo. No sabemos cuándo sea el momento difícil de nuestra vida, hermanos. Si Dios nos concede la oportunidad o no de sobrevivir en una situación difícil. Pero tenemos nosotros que hacer lo que hizo, hermanos, Pedro. Señor, sálvame, que perezco. Y al momento Dios extendió su brazo. Hace veces que a nuestros hermanos le han puesto todavía el respirador artificial, o sea, entubarlo. Es cuando los ponen, dicen, en estado de coma, según dicen los estudiosos. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, como reflexión, que ha sido una semana difícil. Una semana donde cada quien tiene su crisis, cada quien tiene sus problemas, pero no nos ensimismemos nosotros mismos, miremos a alguien más que está sufriendo y digámosle unas palabras de aliento o hagamos una oración por esta persona. Para mí, hermanos, fue una semana de muchos sentimientos. El ver cómo personas con las que he convivido, les he conocido, están atravesando situaciones difíciles. No es para que uno sea inhumano, es para que uno comprenda la realidad, hermanos, de la situación actual. Así que seguiremos orando, hermanos. Seguiremos clamando a Dios. Pero sobre todo, apartémonos más y más de las cosas que a Dios no agradan, para que Dios escuche nuestro clamor y pueda tener misericordia de nuestro hermano Obed, pueda tener misericordia de Ethan, pueda tener misericordia de nuestro hermano Juan Arellano, que le dé paz. Hoy será el servicio funeral a las 2 de la tarde allí en Taylor. Para que Dios sea también con Nancy, hermanos, que ha sido intervenida quirúrgicamente. Para que Dios fortalezca al doctor Gali juntamente con su esposa, su hijito. Que Dios siga sanando a Eduardo, que quede bien de su mano. Que Dios siga haciendo con nuestro hermano Guillermo Cortés para que se recupere su fractura de su cuello. Nuestro hermano David Yasco para que pueda regresar a predicar nuevamente. Que Dios bendiga, hermanos, en gran manera también nuestro hermano Víctor, que él pues sabemos que ha estado también enfermo. Nuestro hermano José Luis Rangel, nuestro hermano Rigoberto Arguera, o sea, hermana de nuestra hermana Hermelina, la señora Anastasia Otacha, que también Dios la bendiga. Y a todos aquellos hermanos que están hospitalizados. A veces tenemos problemas, pero hay alguien que tiene más problemas que los que usted y yo tenemos. La gente en Honduras se ha quedado sin nada con esos huracanes.
Qué triste, trágico. Dios les bendiga, hermanos, les guarde, les fortalezca. Oremos. Padre Celestial, tu palabra nos ha enseñado que te clamemos, Señor, que te imploremos, que te supliquemos. Y seguimos, Señor, suplicándote, Señor, por la lista de oración que tenemos, Señor. Que tú sigas bendiciendo en gran manera, Señor, a Ethan, Señor. No lo dejes de tu mano. Sé con sus padres, fortalécelos. Sé, Padre Celestial, con Eduardo. Si es tu voluntad, que su manita también quede bien, Señor. Fortalece a sus padres. Bendice, Padre Celestial, a las personas que he mencionado en gran manera. Su hermano Obed, que valientemente y valorosamente nos ha notificado cada paso de su situación, Señor. Y él desea salir de su hospital para servirte en Guasajache, donde predica, Señor, para que regrese con su esposa Victoria y su hija Laura, Padre Celestial. Necesitan a él, Padre Celestial, ya que su apoyo, su fortaleza. Acompáñale. A nuestro hermano Guillermo Cortés, si es tu voluntad, Señor, dale tu sanidad de su fractura de su brazo. También lo necesita su familia. Tu hermano David Yasco, Señor, lo necesita la congregación, su familia. Y el Padre Celestial, de gran manera, tu hermano Rigoberto Arguera, Señor, que está atravesando esta situación del cáncer. Bendice, Señor, en gran manera a cada persona, Señor, que está siendo infectada o que está infectada con el coronavirus. No nos dejes de tu mano, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, al igual que la tuviste cuando tu pueblo estaba esclavizado. Te suplicamos y te imploramos, Señor, de tu bendición por toda la lista que está en el pizarrón, Señor, que ponemos en el papel. Que tú, Señor, si se me ha escapado algún nombre, le bendigas y le fortalezcas y le cuides y le ampares. Te suplicamos de tu bendición y tu ayuda, Señor, por toda esta gente que te necesita. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.